Hola a todos, nosotros somos Luis Benjes, sean bienvenidos a la tercera emisión de este podcast. Y pues bueno, el día de hoy, pues primero que nada, ¿cómo estás, Dani? Pues todo bien, acá estamos pues dándole, ¿no? Entre semanilla. Hoy es jueves, ustedes lo van a ver el domingo, pero ya finalmente saliendo de semestre y pues ya, ¿no? Listos para dedicarse full. Para dedicarse full, Simón, igual acá, pues ya medio más relajadillo, como dice, saliendo de las preocupaciones. Pero pues bueno, no nos impide tener las ganas de grabar esta onda. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema pues bastante interesante. Justo me parece que el día de ayer, ¿no? Sí, Hicimos una publicación, una historia acerca del Día del Biotecnólogo, ¿no? Pues una felicitación felicidades a todos. si algún biotecnólogo nos llega a ver, ya sea que estás estudiando o que ya eres Regresaste. realmente un ingeniero en biotecnología o un licenciado, pero pues felicidades, ¿no? Y pues el día de hoy tiene que ver el Felicidades, tema brothers. con eso directamente, ¿no? Con la biotecnología. Entonces, Lamentablemente uno de los biotecnólogos de este equipo de nuevo no se pudo presentar de nuevo por causas personales, pero pues aquí estamos un ambiental y un biotecnólogo de estos para hablar de este tema. sí, pues Y pues bueno, igual, no. Justamente hoy hicimos una publicación de Biotecnología Azul. Bueno, es jueves, pues. El jueves hicimos una publicación sobre Biotecnología Azul. Entonces, pues vayan a checar. Pronto estaremos haciendo de todos los colores de biotecnología por si se pierden este podcast o por si no lo llegamos a mencionar todo aquí, pues puedan checar unas publicaciones y se puedan enterar de todo lo que conlleva esta ciencia. también está la publicación que habla en general, a grandes rasgos, de qué es la biotecnología. Y como lo dice Dani, ya con el paso del tiempo estaremos subiendo cada uno de los colores más específicamente. Y por si algo nos falta mencionar aquí, pues para que lo puedan checar por ahí. Pues si algún día les hace falta, pues puedan obtener la información de ahí, ¿no? Pero pues bueno, biotecnología, ¿no? Una palabra que aparentemente nueva, ¿no? O sea, que tú le preguntas a alguien así como de, oye, ¿sabes qué es la biotecnología? Y pues supongo que se arman una idea a base de la misma palabra, ¿no? De qué podría Sí, significar por, por el contexto que puede tener de bio y tecnología, ¿no? Algo que tenga que ver con la biología y la tecnología, ¿no? sí, justamente. De hecho, igual, o sea, tuve bastantes conflictos cuando decidí estudiar biotecnología. Yo le decía, mi familia me preguntaba, oye, ¿y qué vas a estudiar? Le decía, voy a estudiar ingeniería en biotecnología y me decían, biotecnología, como que todavía no lo escuchaban ese término. Entonces, pues yo con lo mejor que podía les podía explicar. Antes creo que no tenía una muy buena idea de lo que era, pero ahora me puedo dar una buena idea. Y realmente suena como una palabra, como dice David. Es una palabra compuesta, obviamente, pero con que te das una idea que es biotecnología, tiene que ver con vida y con usar la tecnología para su aprovechamiento. Y precisamente eso es. Biotecnología es una ciencia multidisciplinaria, implica ciencias eh, más grandes como la química, la física, las matemáticas, la ingeniería como tal, ingeniería aplicada. Este ocupa todo sobre física y química, termodinámica, fenómenos de transporte, procesos de transferencia de calor, y ocupa ingeniería genética, ocupa biología, botánica, ecología. Tiene muchísimas ramas de las cuales ella se puede extender, y es por eso que es una de las ciencias, se podría decir que más extensas, o es un nuevo término que se tuvo que dar a estos avances que a lo mejor no sabemos su origen. Tú te preguntas, ¿una vacuna realmente sí es medicina, pero como que no es medicina a la vez? Pero entonces, precisamente biotecnología nos ayuda como a aclarar un poco más este concepto, y es por eso que pues venimos hoy a aclararlo un poco más y a hablar sobre ella. Claro, porque como tú lo dices, muchas veces hablando de cosas tan específicas, ya sea de alimentos, vacunas, antibióticos, productos, procesos de la ingeniería, esta ciencia, que es la biotecnología, no se, no se especializa en una sola cosa, ¿no? Que tiene, por eso es tan grande, ¿no? Porque tiene la facilidad de expandirse hasta en lo que no crees que podía haber la biotecnología, ¿no? Como tú lo decías, más estrictamente y más citándolo, la biotecnología es hacer uso de organismos vivos para ya sea producir alguna sustancia, desarrollar un proceso o proporcionar algún servicio. Y ya sea, puedes utilizar ya sea o el organismo vivo en su totalidad
o algún subproducto que él genere, o incluso un residuo, ¿no? Que también pueda proporcionarnos. Y cualquiera de estos tres o más posibles situaciones que podamos aprovechar nos sirven mucho para incluso lo más básico que tú te puedas imaginar que vivimos día a día, ¿no? Muchos investigadores y muchos doctores siempre se regían a la que vivimos rodeados de biotecnología y es la verdad, ¿no? En todo lo que hacemos tiene al menos un poco de biotecnología. Sí, exactamente. Realmente creo que se conoce muy poco sobre biotecnología. Re- Incluso cuando tú te comes un queso, estás comiendo un producto hecho a partir de biotecnología. Como dice David, biotecnología es el aprovechamiento de ya sea de los seres vivos o de algún producto de ellos para generar precisamente de nuevo un servicio o un producto para la humanidad. En este caso, por ejemplo, la vaca se saca, digo, la vaca, la leche se saca de la vaca y esta pues se pasa por un proceso a partir de la cual se ocupa una enzima que se llama quimiosina. Voy a entrar un poco en tecnicismo aquí, pero básicamente la enzima es una proteína que nos va a ayudar a convertir esa leche en queso y que pueda ser comercializada. Y esa enzima o esa proteína que nos va a ayudar a convertirla en queso se saca de una bacteria. Y también, por ejemplo, el yogurt está hecho a base de bacterias. No sé si muchos conocen ay, se me fue la palabra, los búlgaros. Mm. Son una junta entre hongos y bacterias que, pues, si tú le pones leche, se empiezan a hacer más de esos. Entonces, pues, es simplemente fermentación, la cerveza, biotecnología. eh, bueno, hay muchísimas creaciones, incluso lo que hoy en día conocemos de bastantes alimentos tienen que pasar por un proceso biotecnológico para a lo mejor validar que son saludables para nuestro consumo. Incluso, o sea, como le decíamos, cosas bien básicas como el queso, el yogur, la cerveza, porque la biotecnología no es algo nuevo, algo que haya surgido hace unos años o hace unos meses o no, o sea, la biotecnología, Simplemente ajá, le digo decir, simplemente el término se bautizó, por así ajá, decirlo, exactamente, hace relativamente poco tiempo, pero existe desde desde años, o miles de sea, años. inclusive diciéndolo, ¿no? En la Biblia se cita el vino y la cerveza y es porque el vino y la cerveza se hacen a base de un proceso de fermentación que es gracias a si no me equivoco, una bacteria que lleva a cabo la fermentación alcohólica Puede ser con y bacterias o con levaduras. ajá, levaduras o bacterias, exactamente. Digo, porque él es ingeniero biotecnólogo, yo soy ingeniero ambiental. Entonces, si me corrige es porque él sabe, ¿no? Entonces, desde las civilizaciones antiguas, ¿no? Llevan usaban estos procesos para obtener productos, ¿no? Hablando de la cerveza, el vino, el queso, pan y alimentos más que nada que sabemos que existen desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Solo que en ese tiempo no solamente se llevaba a cabo el proceso, ¿no? Porque probablemente alguien decía, ¿sabes qué? Pues si tú cortas bueno, tienes este producto y lo metes a un cuarto a cierta temperatura, pues ya de repente obtenemos cerveza, ¿no? O las uvas las meto en un balde, las aplasto y las dejo un tiempo y de repente ya es vino, ¿no? Y eso es lo que sucedía en el pasado. Ya con el paso del tiempo, hoy en día, ya ahora la biotecnología ha evolucionado a saber qué es lo que está sucediendo en ese proceso, ¿no? No solo llevarlo a cabo, sino decir, ¿sabes qué? Pues ok, en esta fermentación está la levadura o la bacteria y está haciendo determinado proceso y en ese proceso está liberando esto y está liberando esto, está consumiendo esto y de esa manera nosotros podemos hacer ese proceso que antes hacía de manera abrupta, hacerlo mucho más eficiente y de una manera más controlada, más rápida, más segura, sin que se contamine, sin que tenga patógenos externos. Y eso es lo que nos ha llevado hoy en día, ¿no? Como dice Dani, lo que ha pasado es que recientemente, o sea, hace 200 años, hablando recientemente, fue cuando por fin se bautizó este término como biotecnología, pero se viene Exactamente. usando desde todo el tiempo, ¿no? De existencia de la humanidad, ¿no? Sin que ni siquiera lo notemos. Y ese es el problema, Exactamente. que no se nota, ¿no? Que no se le hace
el ruido que debería tener o la importancia que debería tener, decir, ¿sabes qué? Esto que estamos consumiendo es gracias a la biotecnología y muchas veces se cierra solo a las malas ideas, ¿no? Que tiene la gente acerca de lo que es o el miedo que pueden llegar a tener. Sí, exactamente. Realmente yo lo que hago de repente es preguntarme como de dónde sale esto, ¿no? Siempre, yo recomiendo mucho preguntar siempre de dónde salen las cosas porque así te das cuenta, o sea, de repente siempre te preguntas, oye, ¿y este yogurt? O sea, ya sé que sabe rico, ¿no? Y que lo hace tal empresa, pero ¿cómo se hace, no? Y a partir de te puedes investigar demasiadas cosas. Aquí en México, por lo que entiendo, por lo que he visto, normalmente asociamos biotecnología a maíz transgénico, muchas veces igual lo relacionamos hasta en cosas malas, ¿no? O sea, que los transgénicos generan cáncer. Ahorita lo vamos a hablar un poco más, pero simplemente estoy dando como ejemplos de lo que dicen. Y por ejemplo, en la pandemia actual, no se sabe que las bacterias están siendo creadas por una técnica que se descubrió de biotecnología. Simplemente ahora sí se está probando en vacunas porque ya se demostró una cierta seguridad al momento de emplear estas técnicas. El simple hecho de las pruebas que te hacen hicimos una publicación sobre PCR. Ahí explica un poco sobre qué es. Está un poco complejo el lenguaje. Hicimos lo posible como por hacerlo un poco más asimilable, pero si no entienden algún término, nos pueden preguntar o directamente buscan en Google y van a encontrar ahí más o menos, si no entienden alguna palabra, que es un oligonucleótido o algo así, pues pueden investigar también ustedes, o si no, pues nos dejan aquí en los comentarios en una publicación y nosotros les podemos aclarar lo que ustedes gusten, pero incluso la prueba de PCR está basada en biotecnología, alimentos transgénicos ni se diga, la producción de alimentos, como ya dijimos, producción de nuevos antibióticos, porque como igual hemos estado hablando, la resistencia de bacterias a antibióticos va creciendo, entonces otra de las funciones de la biotecnología muy importantes hoy en día es estar en la búsqueda de especies de hongos, bacterias, animales, plantas que produzcan un antibiótico más eficiente o diferente para tratar enfermedades. Se ocupa para hacer analgésicos, biotecnología. Se ocupa para hacer proteínas, este, por ejemplo, para hacer insulina, ya también hicimos un post sobre eso. Se extraen proteínas de animales marinos y de otros animales que son fluorescentes o de plantas, de hongos, y han ayudado mucho en medicina, en la detección de tumores. Hay muchísimas aplicaciones, digo, es cuestión de investigar, son muchísimas las aplicaciones, no me quiero mucho porque también queremos hablar de otras cosas, pero de verdad, si se ponen 5 minutos a investigar, encuentran muchísimas cosas en las que está implicada la biotecnología. O sea, día a día la vemos. Sí, incluso es como tú dices, darte el tiempo de investigar y que no solamente, como tú dices, aquí en México está muy compactado, muy comprimido, incluso yo diría que hasta satanizado el término de la biotecnología, porque solamente se le da el enfoque a una sola cosa, ¿no? Como tú lo decías, muchas veces la mayoría de personas hablan sobre cosas transgénicas, ¿no? De pues, cultivos transgénicos, alimentos transgénicos, incluso animales transgénicos, ¿no? Sí. Y lo hablan porque han escuchado la palabra, ¿no? De transgénico, ¿no? O sea, dicen transgénico y yo, esto es más opinión que nada, yo diría que lo relacionan con el hecho de los genes y cuando alguien piensa en genes y no sabe qué hacen específicamente, pueden pensar, es que, cuando tienes un problema genético, es que te da una enfermedad, ¿no? O te da cáncer o te da pues cierta enfermedad y pues esa mala información y no entendimiento de los conceptos te hace que lo relaciones con lo que en realidad no es, ¿no? O sea, como yo le decía, se sataniza mucho el hecho de decir, ¿sabes qué? Es que este alimento es transgénico, cuando incluso el alimento transgénico es mejor que el alimento que está cultivado de la manera tradicional, ¿no? O sea, hoy en día en el mundo y en México ya no estamos, yo creo que en la libertad y no podemos darnos el lujo de estar haciendo las cosas como se vienen haciendo desde hace cientos de años, ¿no? O sea, cultivando de la misma manera, contaminando de la misma manera, aprovechándonos de los recursos de la misma manera. Y esto es la biotecnología nos abre la puerta a reducir estos casos, ¿no? A reducir el hecho de ocupar los recursos
ya que con la biotecnología aprovechamos al máximo lo que estamos haciendo y hacemos que se reduzca el coste, ¿no? de la producción y aumente la producción, ¿no? También haciendo, por ejemplo, entrando específicamente, por ejemplo, en este tema del hecho de alimentos transgénicos, ¿no? Cuando tú eh, tienes un alimento transgénico, es mucho más rentable que un alimento cultivado normalmente, porque un alimento transgénico tiene ciertas propiedades que te lo van a hacer mucho más resistente a varias cosas, ¿no? Ya sea insectos, virus, hierba mala, e incluso lo van a hacer que tenga más facilidad para recoger nutrientes, que crezca de una manera más rápida, que crezca pues sin perturbaciones básicamente, ¿no? Mientras que el que está cultivado de manera tradicional va a tener que sufrir todas esas cosas a las cuales no está puesto para ser resistente, ¿no? Y posiblemente si le llega un insecto o un patógeno, no lo va a poder combatir y vamos a perder ese cultivo y posteriormente vamos a tener que ocupar otro espacio de tierra porque ya se nos contaminó ese y ya lo destruimos, ¿no? Entonces, básicamente es esta onda de decir, ¿sabes qué? La biotecnología no es lo que toda la gente está pensando de cosas malas, ¿no? Y que los científicos nos quieren enfermar metiéndonos cáncer a toda la población, sino que más bien están buscando maneras de ayudar, ¿no? Al mundo y al planeta, a los humanos, ¿no? Sí, exactamente. Cualquier producto de biotecnología no puede salir al mercado, es decir, a que nosotros lo consumamos, si no está verificado que esté bien hecho, incluso cualquier cosa, digamos, digamos que no es un producto de biotecnología, digamos que te están vendiendo carne congelada. Tienen que verificar primero a través de un proceso que esa carne no contenga bacterias, porque muchas veces en los procesos se nos puede llegar a contaminar y, o sea, bueno, no, no nos damos cuenta a veces de lo contaminado que está algo. Por ejemplo, cuando se te cae una papa o algo así al suelo y dices, ah, lo voy a recoger. Ya en la papa por lo menos hay cinco, si no- o sea, y estoy diciendo poquito, ¿no? Cinco especies de bacterias y de hongos que ya se le pegaron a la papa. No nos hacen daño porque estamos acostumbrados a esos patógenos, ¿no? Esas Vivimos con ellos día a cantidades día. mínimas de Exactamente. Pero si nosotros nos exponemos a una cantidad mayor de esas bacterias y es una bacteria que causa daño, pues sí nos puede llegar a hacer daño. Pero por ejemplo, en el caso del yogurt, es una, son bacterias benéficas. No sé si, bueno, por los anuncios de Yakult han escuchado Lactobacillus casei shirota, buenísimos para la microbiota intestinal. Bueno, pues los Lactobacillus casei shirota son bacterias las cuales son benéficas para nosotros, nos ayudan, es para nuestra, muchas veces igual se usa como para nuestra flora intestinal. Son bacterias que realmente viven en nosotros y igual hicimos una publicación acerca de eso, de la microbiota. Y existe otra que es el microbioma. Cuando sale una carie es cuestión de bacterias, nada más que son bacterias malas, no las podemos eliminar por completo, pero pues tenemos que vivir con ellas. En nuestra piel, bacterias, cada vez que nos sale grasita en la cara, son bacterias. O sea, nosotros no nos podemos alejar de esas bacterias ni ellas de nosotros porque tanto ellas se obtienen algo de nosotros como nosotros obtenemos algo de ellas y tenemos que aprender a vivir. Y muchas veces, o sea, la biotecnología nace también como una cosa, como una idea de, ok, si existen y nada más sabemos que están ahí, ¿qué les podemos hacer, no? ¿Qué cosas les podemos sacar? ¿Qué aprovechamiento les podemos sacar? También, por ejemplo, a los animales pues sabemos que existen, pero por ejemplo, la producción de insulina antes era matando muchísimos cerdos y de sus hígados, me parece, no, de sus páncreas, se retiraba toda la insulina que podían y pues o sea, se mataba, había una masacre de cerdos para poder sacar apenas muy poca cantidad de insulina. Ahora se produce insulina masivamente gracias a bacterias que fueron tratadas genéticamente para que pudieran producir la insulina en masa y que los diabéticos pudieran tener un tratamiento para su enfermedad. Y realmente, como dices, se sataniza un poco este término y muchas veces no sabemos a qué se refiere. Como dices, en agronomía, pues claro está que puede ayudar a las plantas a sobrevivir sequías, a defenderse mejor ella misma, la planta, de patógenos, de bacterias malas, de animal, de pestes. Incluso hay una planta, alguna vez
lo vi igual en una, pues fue en la plática de Michael Pollan que igual vi. Este, hay una planta que cuando es atacada por un tipo de insecto, libera químicos. Nosotros sabemos eso porque tecnología libera químicos para atraer a otro insecto y que se coma a ese insecto que le está atacando. Y tú dices, bueno, ¿cuál es la implicación de la tecnología aquí? Ok, podemos realizar esa producción masiva de ese químico que emite esa planta y lo podemos pasar a los cultivos normales. Ajá, e Claro, introducírselo obviamente, para que ella sola lo produzca. incluso sin introducirlo, podría ser un, lo voy a poner así como un tratamiento, a lo mejor para que sea en forma de spray, en forma de riego, que pueda estar en el agua a lo mejor, y que esa misma planta cuando esté la peste, pues es más fácil quitar esa peste trayendo a otra especie y que se coma a lo que está comiendo la planta. Entonces, pues por biotecnología podemos ocupar muchísimas cosas, nada más hace falta pues saber que es, primera que es seguro para los humanos y segunda que se puede hacer porque hay muchos procesos que no se pueden hacer simplemente porque no hemos encontrado la manera de hacerlo. Claro, y es como lo decías al principio, bueno, y básicamente muchos especies, ya sea de plantas o en animales, se descubren al día, ¿no? O sea, y ni siquiera tenemos que hablar del mar, ¿no? Que se dice que desconocemos un gran porcentaje, sí, pero hablando de lo terrestre, o sea, sobre la superficie, hay muchos animales y flora y fauna que no hemos descubierto, ¿no? Y que posiblemente tengan algún cierto tipo de bacteria o algún hongo o alguna levadura o algún organismo que nos pueda servir de alguna manera para aprovecharlo, ¿no? O sea, no estamos cerrados a decir, ya hemos descubierto todo lo del mundo, ¿por qué no? Así como los patógenos se pueden hacer resistentes a antibióticos o a herbicidas o cosas así, también existe la contraparte, ¿no? De que todos los días en algún lugar del mundo se ha de estar, gracias a la evolución, se ha de estar formando algún organismo que sea resistente a eso, ¿no? Solamente que no hemos encontrado, como tú dices, la manera, o no hemos encontrado el organismo, o no hemos encontrado la manera de sintetizarlo o de aprovecharlo en manera masiva, ¿no? Como en el pasado, que se ocupaban muchísimos animales para la insulina, posteriormente, cuando el humano entendió bien el proceso y cómo podía replicarlo, hoy en día la insulina ya no es algo que nos haga falta, ¿no? O sea, hablando en plan de proceso, no de economía y de sociedad. No, la insulina en proceso ya no es algo que haga falta o que sobre. También yo estaba leyendo de la penicilina, que se descubrió básicamente por un error de un doctor que dejó sus cultivos de una bacteria y se contaminó con un hongo. Y posteriormente, no recuerdo los nombres de los doctores Me parece que es Fleming. No, no me sé el nombre, pero el apellido es Fleming. Ajá, y posteriormente otros dos doctores hicieron como la investigación más a fondo del hongo y de cómo este producía la penicilina, ¿no? Incluso es un dato, yo alguna vez lo vi en alguna publicación, igual de divulgación, donde decían que creo que en Egipto se les daba de comer Sí. pan con moho a los enfermos, ¿no? Y pues básicamente era porque este moho, este hongo, traía penicillium, que es el hongo, si no me equivoco, que produce la penicilina. Entonces, si imagínate, si comiendo un pan que ya estaba podrido con hongo le servía a los enfermos, hoy en día que ya descubrimos la manera de hacer una producción masiva de esa penicilina, pues es mucho más benéfico para nosotros, pues porque ya no tenemos que consumir el residuo que no nos sirve, ¿no? Ya podemos, Incluso es un riesgo. O exactamente, sea, si no es penicillium y es una especie de hongo patógeno, pues creo que no pasa de que te dé un malestar estomacal y que a lo mejor estés 2 o 3 días con diarrea o con malestar estomacal. Pero aún así ya tenemos una forma más segura de decir, ok, esto sí es penicilina, esto sí me sirve como antibiótico. claro, ¿Y qué tal si te comes ese pan y era algo malo y al rato pues andas ahí o sea, todo sintiéndote mal? Pero pues es precisamente, o sea, cómo los egipcios de un residuo dijeron, o sea, literal fue prueba de error, es como de, a ver, pues qué pasa si cómo van echado a perder y resultó que le salió bien, ¿no? Y entonces lo daban y ya se puede decir que hicieron su avance biotecnológico nada más que no sabían por qué funcionaba. Decía, bueno, van echado a perder sí, para los enfermos, pues les damos, ¿no? claro. Incluso es como hoy en día, ¿no?
de que, por ejemplo, hablando un poquito de remedios caseros, de que, pues, tómate la miel, tómate un té de manzanilla, de gordolobo, de pasote, bueno, no sé si sea té de pasote, pero tómate un té de esta mezcla de hierbas, ¿no? Que en ese no sabes, De pues jengibre, de bugambilia. te va a ayudar al estómago, ¿no? Y por experiencia propia podría decir que me ha ayudado alguna vez, no, a reducir el dolor, pero yo, por ejemplo, yo estuve intentando investigar así algún estudio que hablara acerca así específicamente de la manzanilla, que creo que es el más común, algún estudio científico que avalara así como de, ¿sabes qué? Pues la manzanilla tiene cierto organismo o cierta producción de tal cosa que nos ayude realmente para reducir el dolor de estómago, y no lo encontré porque igual estuve investigando y decía que no, que nadie había hecho una investigación ardua acerca de la manzanilla, ¿no? Y si realmente tenía propiedades analgésicas. Pero quizá las tenga, ¿no? No se ha hecho el estudio. Quizá tenga algo que no hemos sabido aprovechar y que, por ejemplo, solamente hirviendo el agua con la rama dentro lo sacamos y nos ayuda. ¿Qué tal si en algún futuro vemos que realmente la manzanilla tiene alguna propiedad analgésica y la extraemos particularmente esa y puede ser el nuevo antibiótico, ¿no? O sea, de Exactamente. esas, como tú Sí, decías, pruebas y error es de donde surge estos nuevos procesos y estos nuevos organismos que podemos aprovechar, o sea, sí, sacándolo de lo más exactamente. O común que sea, hacemos. sí, no sabemos, literal no sabemos los secretos que nos tiene el mundo y como dices muchas veces en las cosas más comunes, como en los remedios que dices, no sabemos qué tiene y entonces dices, bueno, ¿por qué? Incluso hay unos tés que ya venden así como de té, creo que se llama 12 flores, algo así, que te ayuda a dormir mejor. Y dices, ¿por qué es? O sea, realmente es su gestión lo que está pasando, o sea, de que yo leí que te ayudaba a dormir mejor y porque yo me la estoy creyendo está pasando y me está ayudando a dormir mejor. O una de dos, o contiene un químico que a lo mejor nos ayuda a dormir o nos ayuda a que nuestro organismo sintetice otro químico para que puedas dormir y realmente no sabemos, o sea, sí, o sea, hay muchas veces en las que en las cosas más comunes, en las cosas más tontas que no sabemos qué tiene o qué hay. Incluso como dices, lo que se sataniza es eso de genética y todo eso, que dicen, el gen tiene que ver algo con la enfermedad. Pues no realmente, o sea, un gen es simplemente una parte de nuestro genoma, que como bien lo dice, el gen es la unidad fundamental de la herencia, es decir, nuestros padres nos heredan sus genes, no todos. Porque digamos, si tu papá te da todos sus genes, serías igualito a él, pero no es posible porque pues obviamente tenemos diferentes mecanismos de reproducción que las bacterias y otros organismos. También ya Pero, hay una publicación ahí de nada, reproducción sexual por si quieren entenderlo más. sí, después explicaremos un poco más para, a lo mejor para los que quieran aprender un poco, los que estén estudiando y que quieran una guía rápida o algo así para mitosis y meiosis, pues igual planeamos hacer las publicaciones. Queremos más que nada igual facilitar la información y que sea un poco más asimilable para tanto los que están estudiando o tienen algo relacionado a ello como a los que dicen, pues qué interesante se ve esto. Claro. Pero sí, o sea, realmente genética, y tú piensas así como de, genética es malo, o sea, si a lo mejor las personas llegan a pensar eso. Y, o sea, no, o sea, realmente la genética nos ha ayudado a muchísimas cosas. Como les digo, gracias a la genética, los diabéticos pueden tener acceso a insulina, que precisamente no es muy barata, pero tienen acceso a insulina que les permite vivir mejor. Gracias a genética podemos empezar a entender un poco las enfermedades y cómo tratarlas. A lo mejor incluso es una ciencia un poco experimental. ¿A qué me refiero con esto? A que se están, o sea, no me refiero a que genética sea una ciencia experimental, sino que hay una parte de ella que se dedica a algo más experimental. Se están tratando de hacer estudios para enfermedades en, en niños, bueno, específicamente en fetos, para si tienen alguna condición genética que a lo mejor es muy maligna y que a los, no sé, que te dijeran, ¿sabes qué? Va a estar tu hijo, pero a los 6 meses va a morir porque tiene tal condición médica. Pues a lo mejor y la ingeniería genética ofrece una oportunidad, pero obviamente nosotros como biotecnólogos no podemos hacer lo que nosotros queramos. Es decir, nosotros tenemos un código que se llama, bueno,
no tenemos como tal un código como si fuera un juramento hipocrático de medicina, Exactamente. pero es algo que se llama bioética. Esta bioética nos ayuda a regular, a regular nuestras acciones y es una parte fundamental en el día de hoy, ¿no? Es decir, si tú haces esto para el mundo, que a lo mejor es un avance buenísimo y no sé, puedes transformar un animal completamente no sé, de un ratón lo puedes convertir en jirafa. Vamos a pensar obviamente, o sea, no creo que exista, eh, pero realmente la bioética te ayuda a entender ese proceso, es decir, o sea, primera, ¿para qué te sirve? Ujú. ¿Por qué lo Segunda, harías? ajá, ¿por qué lo harías, no? Porque un pobre ratoncillo que vive feliz su vida lo convertirías en una jirafa, en caso hipotético. Segunda, ¿eso qué implicaciones tiene en el resto del mundo? Es decir, ¿vas a ayudarle a alguien? ¿De qué va a pasar con, o sea, en qué otras formas lo puedes aplicar? Y tercera, el riesgo que tiene hacia el medio ambiente, porque tú no puedes liberar un ratón modificado, una planta modificada como hacia el mundo, porque pues sería prácticamente, si lo cambias por completo, sería como crear una nueva especie. Entonces, pues nosotros no podemos jugar a hacer eso sin antes consultar o preguntarnos y obviamente tener conciencia sobre lo que estamos haciendo. Y es precisamente igual por eso que los productos que tenemos hoy en día y los servicios que tenemos hoy en día relacionados a esta ciencia tienen que ser tan regulados porque aparte de que llevan un proceso técnico, también llevan un proceso ético. Entonces tenemos que tomar en cuenta que lo que nosotros consumimos es 99.9999% seguro, tanto sea biotecnológico o no sea biotecnológico. ¿Por qué? Porque todo nos puede matar, ¿no? Y todo nos puede hacer daño en exceso, pero, pero sí, realmente nosotros tenemos que ver con diferentes organismos y con diferentes ciencias que nos tienen que ayudar a que nosotros estemos haciendo lo correcto y no sea al contrario, ¿no? Que sea una cosa mala para los demás. Es por Sí, eso que también hay que entender que no es algo malo, sino es algo bueno, pero que necesita ser revisado a profundidad. claro, es como, o sea, esa onda de la ética es más de, obviamente, de cada biotecnólogo y de la comunidad de biotecnología, ¿no? Como tú dices, hay ciertos límites que tú no puedes rebasar por el hecho de, como tú lo decías, ¿no? Te tienes que cuestionar qué estás haciendo realmente y por qué lo estás haciendo, ¿no? O sea, como tú le dices, 99% de lo que tenemos es seguro en todas las cuestiones porque está totalmente analizado, o sea, realmente no saben la cantidad de estudios que se necesitan para sacar algo al mercado que está aplicado con biotecnología, ya sea un medicamento, un alimento, un cultivo, alguna cosa como la La- insulina Las vacunas, ajá, las vacunas. Digo, en este caso hemos escuchado el término de uso de emergencia, ¿no? Pero es por eso, porque es una emergencia, es una pandemia mundial, ¿no? Pero por lo general una vacuna para que sea aprobada, me parece que tiene un proceso de 15 a 20 años, si no me equivoco, tanto de mm, o todo menor, depende. no sé si me fui muy alto, pero alguna vez un profesor me explicaba pues primero tienes que hacer el estudio, o sea, el estudio de lo que vas a ocupar para la vacuna y luego el estudio para saber si esa vacuna no afecta a animales, posterior a humanos, y luego las leyes para que sea aprobada y luego su distribución, y eso te lleva mínimo 20 años, ¿no? Como les digo, en este caso la vacuna para el coronavirus fue un uso de emergencia, pero ese es un tema aparte. En este caso, regresando a un poco a lo de la bioética, te digo, hay límites que tú no puedes pasar porque es eso, es prácticamente no es ético. O sea, diciéndolo muy burdamente, no puedes jugar a ser Dios, ¿no? A estar Exactamente. modificando las cosas como tú quieras. Y porque no se hace así, ¿sabes? No, los biotecnólogos no están buscando cómo agregarle una tercera pata a un perro, ¿sabes? Perdón, una quinta pata a un perro. No están buscando eso, ¿no? Porque ¿para qué? O sea, ¿para qué quisieras agregarle otra pierna a un perro? ¿O O sea, ¿de qué te sirve? para qué quisieras transformar un animal a otro, ¿no? Hay una área, bueno, no una área, sino unas ciertas acciones de la biotecnología que yo lo he platicado con varios amigos y con varios profesores, que es un poco el hecho de la vanidad de ciertas cosas. Más cosas se hacen por vanidad. Un ejemplo, ciertos cultivos que vienen sin semillas.
¿no? Y, por ejemplo, hay sandías sin semillas, uvas sin semillas, y estas, ¿por qué les quitan las semillas? Tú dirías, ¿nos hacen daño? Pues no, o sea, no es como que te vaya a crecer una sandía o una uva adentro, ¿no? Pero es más por estética y vanidad y el hecho de, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta, me molesta estar quitándole las semillas a algo y yo quiero poder comérmelo inmediatamente, ¿no? Esto puede traer quizá otros problemas como dices ambientales, que si tal vez estas empiezan a crecer podría decir, oh, en algún día nos vamos a quedar sin semillas de sandía. Pero pues no, como lo decía Dani, esto está súper controlado y no es como que lo haga alguien en el garaje de su casa, ¿no? Esto se hace con mucha investigación y con la ayuda de muchas personas que trabajan en el mismo proyecto para realizar estas cosas. Te digo, parte de esa biotecnología que tal vez es más por vanidad que por otra cosa. Y también hay un término que alguna vez escuché, bueno, y que alguna vez expuse, que era la eugenesia, ¿no? La eugenesia es la selección de los mejores genes, pero esta selección es de manera brusca y abrupta, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando había pues el conflicto de esa onda de mi compadre Bigotón y así, este, él practicaba mucho la eugenesia y mataba a las personas con discapacidad, a las personas homosexuales, a las personas ya ancianas, a las personas con algún tipo de discapacidad no solo física, sino también mental, y las mataba con la justificación de buscar la mejor raza, ¿no? De buscar los mejores genes para que la gente que se pudiera reproducir fuera los mejores genes de la especie humana, ¿no? Esta es una manera de seleccionar genes de una manera cruel y abrupta, ¿no? O sea, Y una vez... aparte en un intento muy fallido, porque, o sea, digamos, incluso si tú dices, voy a escoger los mejores genes, entre comillas, voy a escoger los mejores genes, aún así puede haber muchísimos, o sea, al momento, precisamente el cáncer, por ejemplo, el cáncer se origina a partir de una mutación en nuestro propio genoma, incluso viene ya escrito desde que nacimos, pero simplemente llega un punto en nuestra vida en el que se expresa o algo cambia o algo muta, que, que es porque incontrolable. exactamente, por si no lo saben, pues nosotros día a día regeneramos millones de células en nuestro cuerpo y hacen una cantidad de reacciones que impresionantes, en fracciones de segundos pueden convertir azúcar en moléculas de ATP, que es una molécula de energía, y lo hacen en cuestión de milisegundos, en cuestión de nanosegundos, y va a llegar un punto en el que en una de esas reproducciones de célula que a lo mejor, nada, que una célula de pulmón se murió, no pasa nada, yo me vuelvo a formar, ¿no? En esas de Otra, miles de millones de producciones de células, de alguna va a repente va a fallar. haber una que falle y entonces va a empezar a desencadenar un proceso. Incluso no es cáncer, o sea, no digo que todas las mutaciones sean cáncer, o sea, Incluso hay cáncer que la es benigno. evolución, la evolución se da por mutaciones normalmente. Bueno, una parte de la evolución se da por mutaciones en los cuerpos de nuestros antepasados, que los cuales nos llevaron hasta hoy. Se podría decir que nosotros somos un producto de muchas mutaciones y de muchas De selección. adaptaciones de selección, Correcto. exactamente. Incluso yo hasta hace poco no lo sabía, pero hay cáncer que mata cáncer, o sea, hay células de cáncer que mutan y se convierten en otro tipo de cáncer, pero ese nuevo cáncer mata al tumor original. Entonces, es lo que dicen, mientras más células en tu cuerpo tengas, más probabilidad de cáncer tienes. Entonces, una ballena azul, por ejemplo, que es gigante, casi no tiene cáncer. ¿Por qué? No sabemos, no sabemos por qué, pero la opción más correcta es que son tantas células y a lo mejor cometen tantos errores que sí se forma cáncer, pero se forma otro cáncer y se forma otro cáncer que van matando a todos esos tumores pasados. Claro. Entonces, Y por ejemplo, como lo decías en este término de que posiblemente poder sobrepasar estos límites de modificación e incluso modificar embrión, bueno, no embriones, perdón, ¿cómo se le llama uno anterior? ¿Cigotos? Este,
Cigotos, la verdad, No, la bueno, verdad o no sea, tengo no, ni idea, no sé pero específicamente, pero antes de que se forme el embrión y antes de que pueda ser considerado como un humano, se puede dar este tipo de técnicas. Hay para dos cosas, ¿no? Incluso alguna vez igual investigué el tema de un doctor, creo que era en Asia, que hizo que el hijo de una pareja que iba a tener VIH lo quitó de su sistema y el niño nació bien, ¿no? Porque lo estaba heredando de su madre. Y el bebé nació perfectamente porque no tenía... Pues básicamente el doctor lo retiró, ¿no? Pero está esta parte de decir, ok, podemos sobrepasar esa pequeña línea de empezar a quitar esas partes malas y eso sería poder... Personas podrían pensar, ¿sabes qué? Pues está bien, ¿no? Dejaríamos de tener que combatir las enfermedades una vez que ya están desarrolladas. Podemos quitarlas antes de que empiecen a desarrollarse, ¿no? Pero también está la otra contraparte, así como hay vanidad para el hecho de cultivos, dimos el ejemplo, también hay una vanidad para la modificación de de estos preembriones, los voy a llamar así, ¿no? me parece que Y ellos son cigotos. ajá, para una modificación estética de estos, ¿no? Donde hay técnicas para escoger el color de ojos, para escoger el color de piel, para escoger... Y son cosas que se están desarrollando y que se están estudiando. Y te digo, está esa parte de, ok, está la biotecnología que chido, ¿no? Nos puede quitar enfermedades, pero también, ok, también los papás pueden decir, es que los dos somos de hojas cafés, quiero que mi hijo tenga ojos azules, ¿no? Y se puede hacer, pero ¿está bien hacerlo? O sea, Ahí viene la parte de bioética. Primera, se está bien, segunda, ¿de qué te sirve, no? Pues es decir, ¿por qué no dejas que la naturaleza siga su curso normal? Pero en ese caso, si nosotros tenemos la oportunidad de cambiar algún malo, pues está bien. Y de hecho, creo que de eso que mencionas de un doctor en Asia, igual, no sé si es el mismo o es otro caso, que en el cual también ayudó a una pareja que creo que su hijo igual tenía una condición, lo ayudó a quitar, pero como en su país no permitían eso, o como que todavía no estaba escrito en los códigos de bioética, sí ayudó a la familia y todo salió bien, pero lo tuvieron que penalizar y lo tuvieron que... Me parece que le quitaron su licencia como profesionista, precisamente porque infringió esas normas, porque realmente no consultó primero con la bioética y no primero dijo, ok, voy a hacer esto, pero está bien si e puedo incluso, hacerlo. incluso creo que es el mismo y ni siquiera consultó con los papás. O sea, él estaba experimentando de, Mm, ¿sabes qué? Pues voy a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Y salió bien, ¿no? Órale, le quitaste la condición a mi próximo hijo. Pero pues de ahí, como tú dices, parte de que no analizó o sea, yo desde mi punto personal diría, pues está perfecto, ¿no? O sea, ¿por qué traer a un nuevo humano que si tú sabes que ya va a tener una enfermedad, dejarla que la desarrolle y luego tratarla? ¿Por qué no quitarla antes, no? Pero ese es mi punto de vista, ¿no? Cada persona puede tener su opinión y de, ok, debemos sobrepasar ciertos límites o no debemos sobrepasarlos, ¿no? Eso ya es de cada persona, pero sí realmente la persona que lo sabe hacer o el profesionista es el que debe dejar sus opiniones al lado y decir, ¿sabes qué? Aquí yo tengo que analizar bien si lo que voy a hacer me arriesgo a que salga mal porque no se ha hecho antes y me arriesgo a empezar una cadena de la mejor de malas acciones, ¿no? O sea, de que, ¿sabes qué? Pues es que salió bien esta vez y ya a lo mejor a partir de ahí, ¿sabes qué? Pues ahora sí, vamos a hacerlo todos. Y empieza a salir mal y entonces pues como no se analizó y de la primera prueba pues dijeron, órale, que se haga, pues exactamente. como es un tema muy complejo, ¿no? El hecho de decir, lo hacemos, no lo hacemos, qué pasa, qué no pasa, pero Sí, tal vez sí. se puede, Ah, nada más quería comentar, se me acaba de ocurrir, o sea, incluso se puede quitar, ¿no? Como el juramento hipocrático en medicina, estaba escrito que no podías practicar un aborto, ¿no? Y hoy en día el juramento hipocrático ha evolucionado a decir, ¿sabes qué? Pues es el cuerpo de cada quien, es su decisión, y se ha quitado esa parte del juramento hipocrático y ha evolucionado y ha cambiado a saber que el aborto puede ser una posible opción adecuada para las personas que así lo necesiten, ¿no? Entonces sí, posiblemente la bioética tal vez en un futuro evolucione y ¿sabes qué? Esto sí,
pero esto todavía lo tenemos que mantener en stand-by y seguir analizándolo. Sí, exacto. Tiene que estar en constante cambio. No te puedes quedar con las mismas ideas que hace siglos, que hace años. Entonces todo tiene que ir con evolución. Y muchas veces como que igual siento que nos hace un poco de ruido con la religión, ¿no? Pero pues también como que tenemos que ver esos consensos, ¿no? Esos juicios que nos dicen que es humano y que, o sea, qué parte de lo que quieres hacer es humano y qué parte no. O sea, tienes que tomarlo bien en cuenta y pues nosotros incluso, digo, no aplicándolo a nosotros, eso que comentabas de eugenesia, pero a lo mejor más como selección genética, lo hemos estado haciendo desde hace años con las plantas. Por ejemplo, la mazorca de maíz antes era, me parece que de un tamaño así y Ujú. tenía apenas unos cuantos granos. Entonces, lo que hacían nuestros antepasados que de un cultivo comparaban todas las mazorcas y decían, ¿cuál es la mejor? Esta, entonces la plantamos. ¿Cuál es la mejor de la siguiente generación? ¿Cuál es la mejor? Esta la plantamos. ¿Cuál es la mejor? Esta la plantamos. Y así, hoy en día tenemos la mazorca de maíz que tenemos, precisamente por eso. Que sí, es importante también mencionar que no debemos solamente guiarnos porque solo hay un tipo de maíz, sino también hay que conservar y hay que reproducir y hay que cuidar de las otras especies de maíz, que el maíz negro, que el maíz azul, que el maíz morado, el maíz, me parece que hay, bueno, hay maíz rojo, hay Hay muchísimos de tipos de todos maíz, los y hay incluso colores. mazorcas que tienen muchísimos colores de grano, ¿no? Igual también, por ejemplo, con el mango ataulfo es una creación me parece que de un agrónomo que precisamente tiene el apellido Ataulfo, que hizo una serie de experimentos con sus árboles de mango hasta crear un mango perfecto, entre comillas. Digo que todavía se podría mejorar, tal vez, ¿no? Que tiene bueno, no sé si ustedes lo han probado, pero es riquísimo el mango Ataulfo, es creo que mi favorito después del Manila, pero creó un mango con muy poco hueso, mucha pulpa y mucho jugo. Y no lo hizo con ingeniería genética, lo hizo, bueno, se podría decir que sí, pero no lo hizo con técnicas de laboratorio, Ni ni armó equipo, ni ni equipo. Él, o sea, por sus experimentos que por realizó, pura iba a selección. llegar exactamente por pura selección. Entonces, pues es complicado un poco hablar de biotecnología porque como que cada vez se ven más aplicaciones y a veces no las podemos entender por completo de por qué se dan y por qué pasa, ¿no? Pero es importante empezar a hacerlo porque pues hay que ver de qué se trata y pues para todo este estudio de biotecnología no nos podemos enfocar en una sola rama y de ahí sacar todos nuestros inventos, sino esta biotecnología se decidió dividirse en colores. Hay biotecnología azul, biotecnología dorada, roja, gris, verde, negra, Muchísimos blanca, colores. Yo creo que hay morada, creo que también hay, bueno, hay muchísimas amarilla, variedades. verde, gris. O sea, hay muchísimos colores que se amplían específicamente a cada una de las áreas en las cuales tú podrías aplicar esta biotecnología, porque como lo dijimos al principio, la biotecnología no se especializa en nada, sino que puede, no se especializa en nada específicamente, sino que puede abarcar cualquier tema que tú puedas querer, ¿no? Por ejemplo, justo hoy que es jueves, 17 de junio, hicimos una publicación acerca de la biotecnología azul, ¿no? Que esta es la biotecnología marina, ¿no? Acerca del mar, cuerpos de agua, acuíferos, y cómo se aprovechan los organismos que viven en esos cuerpos para aplicar la biotecnología, ¿no? Ya sea de plancton, fitoplancton, los organismos bioluminiscentes o cualquier tipo de organismo que ahí se encuentre. Incluso no solo para su uso, o sea, también para su preservación. La biotecnología azul juega un papel muy importante en preservar estas especies, es decir, si hay un animal, o una planta, o lo que sea que esté en peligro de extinción dentro del mar, nosotros, o sea, la biotecnología azul se tiene que encargar de preservar ese animal, de preservar esa especie para que no se vaya extinta, porque pues realmente conforme la humanidad sigue urbanizándose y evolucionando, pues seguimos lamentablemente acabando con especies. Entonces, por eso se divide en ciertas áreas para que no solamente una biotecnología se cargue de todo, sino que también la biotecnología azul se encarga de eso, o sea, se encarga de tanto aprovechar lo más que se pueda de los organismos, Como de conservarlos. como conservarlos exactamente, por ejemplo, me parece que, por ejemplo, un producto de una bacteria, de un lactobacilo, es el ácido láctico.
El ácido láctico, pues normalmente se escucha que se produce en los músculos cuando hacemos ejercicio, y sí, sí se produce, pero también ese ácido láctico nos sirve para alimentos, ¿no? Para darles un cierto sabor. Entonces, incluso se podría decir que los desechos de una bacteria sirven. Entonces, ¿quién dice que a lo mejor los desechos de un animal no nos pueden servir? No tienen un compuesto. Entonces, se encarga de aprovechar todo esto y además preservarlos, porque pues también, y también de desarrollar técnicas o de mejorar las que ya existen. El podcast pasado estábamos hablando de la acuicultura. No, sí, Sí, acuicultura, ¿no? acuaponía, acuicultora. Acuicultura es la reproducción de especies marinas. Pero acuaponía, pues, se me fue, se encarga, es un sistema que nos ofrece más sustentabilidad. Ahí estás mezclando de tecnología gris, que es de sustentabilidad, ¿no? Me Sí, parece. de medio ambiente, sustentabilidad. Estás mezclando biotecnología gris y biotecnología azul. También los colores de biotecnología día a día se ven estrechamente relacionados en muchos estudios. Y pues ahorita les vamos a comentar un Ajá, poquito de qué es incluso, por ejemplo, cada color. la biotecnología gris, que es la del medio ambiente, como tú lo dices, se basa más que nada en la remediación, en el aprovechamiento de estas bacterias, en la remediación de problemas de contaminación, ¿no? Hicimos una publicación de lo que es la bioremediación y cómo se pueden utilizar enzimas, hongos o bacterias para degradar contaminantes que son muy peligrosos, metales, los metales pesados, por ejemplo, son de los contaminantes más difíciles de degradar y se pueden utilizar enzimas para degradarlos y volver a poner un suelo en su estado natural, ¿no? Porque las bacterias son los primeros organismos en empezar a provocar que un suelo se genere y se recupere y tenga sus funciones, ¿no? De fijación de carbono, como le mencionábamos en el podcast pasado. Pero estas bacterias o estas enzimas pueden dar el preámbulo de que primero se limpie y luego posteriormente las bacterias lo puedan hacer que se vuelva a recuperar y pueda ser reusable. No, no solamente en el suelo, también por ejemplo en el agua, en el tratamiento de agua, que es igual un tema que tratamos en el primer podcast. Para uno de los tratamientos de agua hay tratamientos físicos, químicos y biológicos. Los biológicos son los más importantes, ya que por medio de microorganismos se elimina la materia orgánica que es biodegradable, por medio de estos microorganismos tú les das el oxígeno que estos requieren, que se llama demanda bioquímica de oxígeno, y estos organismos comienzan a degradar toda la materia orgánica, que una vez que degradan esta materia, en ese proceso se genera dióxido de carbono, metano, y estos gases son aprovechados posteriormente para hacer energía, como biogás o biocombustible, y también este sedimento de los residuos que dejan estas bacterias pues se llaman lodos, que son los activados y pueden ser utilizados también para hacer biogás o biocombustible, ¿no? Entonces Incluso para limpiar aguas, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, esta biotecnología del medio ambiente no solamente es, ok, vamos a limpiar el agua y decir luego qué hacemos con ese residuo, no, incluso ese residuo se puede ocupar para limpiar más agua o para producir otro tipo también a base de biotecnología, otro tipo de energía, como es el biocombustible o el biogás, ¿no? También, por ejemplo, en una publicación que hicimos de bioplásticos, los bioplásticos más exitosos son los que se hacen a base de bacterias. Hay bacterias que producen un compuesto que se llama PHA. Este PHA es un polímero que básicamente cuando tú tienes esa producción puedes generar un plástico muy similar al poliuretano. Ok. Ajá, Polietileno tereptalato. exactamente. Puedes generar un bioplástico que es muy similar a este PET y es mucho mejor porque está compuesto por un subproducto de estas bacterias y este se degrada mucho más rápido en condiciones cuando se encuentra con bacterias, cuando es desechado, ¿no? No se tarda los 100 o miles de años que se tarda el PET normal en degradarse. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Que la biotecnología gris puede ser limpiar, puedes incluso aplicarla para generar energías limpias, puedes ocuparla para producir, valga la redundancia, productos que te ayuden a reducir este impacto al ambiente, ¿no? También, Ajá. ajá, perdón, No, 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 sí, sí. ajá, Estaba. viendo, por ejemplo, ya hablamos un poquito también de lo que es el tema de la agroindustria, que es básicamente lo de los cultivos, la agronomía,
que esta entra dentro del color de la biotecnología verde, ¿no? Básicamente, como Sí, ya lo dijimos, la resistencia, que estos cultivos sean más resistentes, ¿no? Que puedan resistir a insectos, a hierba mala, a a sequías, a condiciones extremas, ¿no? Que se puedan plantar en lugares que creíamos que era imposible cultivarlos, para que estos alimentos lleguen a más personas, ¿no? Y sea mucho más barato producirlos que decir, ¿sabes qué? Pues aquí en México podemos producirlos y luego transportarlos hasta Europa o luego hasta Asia o luego hasta Oceanía, porque a lo mejor allá climas muy fríos no pueden cultivar, entonces les sale muy caro y dice, ¿sabes qué? Pues mejor con esta técnica resiste bajas temperaturas y pues empezamos a cultivar en nuestros propios países, ¿no? Mucho exactamente. mejor. Sí. Sí, incluso pues, la biotecnología verde, una de esas partes se encarga de modificación, ¿no? Como decías, y es una de las partes más importantes, o sea, alimentos transgénicos, biotecnología verde y pues en qué nos ha ayudado, pues como dices, ¿no? En mejorar sabores, a lo mejor en que incluso hay me parece que donde también más experimentadas en jitomates, ¿no? Que creo que juntaron dos especies de jitomates, una que era muy jugosa y resistía muy poco a sequías y otra que era poco jugosa pero que resistía mucho a sequías y juntaron sus genes y encontraron un jitomate, por así decirlo, perfecto. Creo que es el Flavor Saver, algo así, es que se dice en inglés, Ujú. así le llamaron, que es un jitomate que sale muy jugoso, que necesita relativamente pocos nutrientes y que resiste mucho a sequías. Entonces, es a lo que más nos ayuda, ¿no? También, obviamente, todos estos productos son regulados y normalmente no se liberan como tal, no es como que lo vendan y, tengan todos para que puedan sembrar en su casa, ¿no? Entonces, eso no se debe hacer, es otra parte de la bioética, porque si no estarías esparciendo esos genes por todas partes, esos genes de ese jitomate, y podría ser incluso malo para el resto de las especies que convivan con él, ¿no? Claro. In- Está eh, muy regulado. sí, claro, o sea, si tú creas un organismo muy resistente y lo siembras junto a otro que no, las especies que vean que están muriendo en uno van a viajar al otro y lo van a desaparecer por completo al otro porque sabes que no podemos atacar a este, vamos a empezar a atacar al otro pues porque necesitamos también alimentarnos, ¿no? Para sobrevivir, entonces van a empezar a empezar a atacar a los organismos que no tengan todas estas ventajas o repercusiones de poder defenderse por sí solos, ¿no? También como lo decíamos, también está el hecho de los antibióticos, de la insulina, todo esto entra de lo que es la biotecnología roja, que es para la Exactamente. biomedicina o la farmacéutica, ¿no? Todo lo que sueros, vacunas, antibióticos, antisépticos. Antibióticos. También incluso en el estudio clínico de bacterias. Por ejemplo, cuando tú vas a unos laboratorios y que van a hacer tu prueba de copro y tu prueba de orina, pues todos estos llevan estudios de microbiología que también vienen involucradas con biotecnología roja, perdón. Hay diferentes técnicas, a lo mejor día a día se investiga también alguna forma de cultivo en el que puedas tú identificar cierta bacteria, eso les sirve mucho a a los analistas clínicos, de que ellos son o sea, realmente los patólogos y los clínicos son realmente lo que pueden decir que tienes, ¿no? Si tienes una bacteria, qué bacteria es y cómo tratarla. Los médicos pueden suponerlo a partir de los síntomas y pueden aproximarse lo más que se pueda, pero realmente los que dan el decreto final son los analistas y todo esto es por técnicas de tecnología. Hay un estudio grandísimo que se hace antes de poder identificar esa bacteria, es que a lo mejor que ocupa de alimento, todo eso. Eso entra dentro Sí, de incluso biotecnología roja. cuando un doctor te receta, ¿sabes qué? Tómate esto para tal cosa, es porque obviamente ya hubo un super mega estudio de que a esa bacteria o ese virus o ese patógeno que tú tienes, ya se le ha estudiado tanto que se sabe con qué lo puedes, lo voy a decir así, destruir, ¿no? O sea, con qué lo puedes matar. Porque como tú dices, con todos estos estudios que hace un patólogo, con todas estas técnicas microbiológicas, lo estudias tan a fondo que si sabes qué, ya puedo decretar que si tú le recetas esto a un paciente, puedes eliminar su enfermedad, ¿no? Porque es complicado decir cada vez que llega un paciente, hacerle totalmente todos los estudios microbiológicos, ¿no? Para detectar qué bacteria es. Por eso un médico se basa en los síntomas y
hay relaciones de síntomas con qué enfermedades podrías tener, pero todos este recetario de decir, ¿sabes qué? Te puedes tomar esto es gracias a la biotecnología, porque también está esa parte de detección tanto de enfermedades, por ejemplo la prueba PCR, como la detección y la identificación de bacterias y de virus y de patógenos, ¿no? Sí, exactamente. Incluso, o sea, las cosas más sencillas, cuando te cortas y te echas alcohol o agua oxigenada, sabemos que eso ayuda gracias a estudios de biotecnología, ¿no? Sabemos que también incluso el agua oxigenada para nosotros es mala, porque en un exceso mata nuestras células. No sé si también les ha pasado que cuando están mucho en la alberca se les hace como piel de viejito. Eso es por un exceso de concentración de agua afuera y no adentro de nuestro cuerpo, y por eso las células de nuestra piel se hacen así. Es parecido con el agua oxigenada, pero se le llama, creo que antiséptico, ¿no? Ujú. Que ayuda a eliminar la mayor parte, no todas, pero la mayor parte de las bacterias que a lo mejor no puedan lidiar como se debe con el agua oxigenada, con Con el el alcohol. oxígeno. Exactamente. Otra de las áreas, también de las más amplias, es la blanca. Esta está involucrada en cosméticos, está involucrada también en producciones de, por ejemplo, no sé, queso, cerveza, leche, yogur, todo lo de tipo alimentario, cosmético, y me parece que también hay parte médica, pero en cuestiones creo que más de cuando es un farmacéutico en serie, me parece, también involucra, es como una mezcla entre blanca y roja. Creo que también la amarilla, ¿no? Es de alimentos también, o sea, todo eso de las fermentaciones, Sí, del alcohol, de los lácteos, de todo eso. Es como un conjunto, porque la blanca habla como más de la industria que y incluso, obviamente, ajá, perdón, incluso se refiere como a esta creación, o bueno, esta extracción más bien de enzimas que nos pueden ayudar a otras biotecnologías. O sea, claro. la blanca también se encarga de eso, de, ¿sabes qué? Tengo esta bacteria que tiene esta enzima que me ayuda a que a lo mejor el queso se haga más rápido. Ah, va, Ok, entonces entonces la la aplico a la biotecnología blanca se biotecnología aplica amarilla. a la biotecnología amarilla, exactamente. Claro. La biotecnología blanca básicamente ayuda a que estos a lo mejor procesos que a lo mejor hacemos en chiquito, en vitro, se le puede llamar, puedan ser transportadas a un proceso grande, en un bioreactor, en una planta piloto. Entonces, Ya hay áreas que son más como, no, bueno, sí especializadas, pero que tal vez no son tan escuchadas o tan conocidas. Por ejemplo, está la dorada, que por lo menos yo bioinformática. desde mi experiencia no conocía, ¿no? Como dices, la bioinformática, que es el análisis de datos de todas estas bacterias. Yo aquí es más suposición que verdad. Supongo que se hacen los estudios y dicen, ¿sabes qué? Pues hago un análisis de datos de toda la variación de temperaturas que resiste cierta bacteria o la cantidad de mililitros que resiste cierto químico o algo así. La verdad, esto, como le digo, es más suposición que una verdad, pero yo creo que es así, un análisis de datos de un experimento. La bioinformática igual se dedica a hacer se refiere más como a este uso de computadoras y uso de datos digitales para a lo mejor predecir, o a lo mejor para poder analizar datos más rápido. Es decir, nosotros a través de biotecnología dorada podemos acercarnos lo más posible a cómo una proteína se pliega. Después en otra publicación lo vamos a hablar, pero no, la enfermedad de la vaca loca, no sé si algunos lo han escuchado. Es una enfermedad, no por un virus, se le llama prion, que es una proteína mal plegada, mal doblada, que causa que las vacas se comporten de cierta forma, y las personas que comen esa carne, y si contiene esa proteína, también nos puede pasar. Y no es un virus, es un prion, que es una bacteria mal plegada. La biotecnología dorada nos ayuda a predecir cómo esa bacteria se dobla normalmente, cuál fue su fallo. Va muy relacionada con química orgánica, porque puedes ver la proteína o la La bacteria o lo estructura, que ¿no? sea de una forma más cercana, digital, predecir a lo mejor, o leer muchísimos, o sea, todo esto de leer el ADN de alguna especie, biotecnología dorada. Es una de las que ahorita están más en auge, Sí, precisamente por este tema de las supercomputadoras. yo de eso, por ejemplo, no sabía, te decía, es más de opinión, pero pues yo creo, como tú dices, no es de las más, ahora que, no voy a decirlo así, que está más de moda el hecho de aplicar toda esta
computación, tecnología, más el hecho de análisis, pues yo creo que está mejor, ¿no? Y como tú dices, incluso nos puede ayudar a predecir que estarlo haciendo en experimento físico, si tú le pones las variables, la misma programación te puede ayudar, para la redundancia, a predecir qué podría pasar y cómo podrías tú mejorarlo o quitarlo, ¿no? Incluso los estudios genéticos que existen de que, no sé, tus abuelitos, los dos tuvieron, este, diabetes. Tú quieres saber si tienes diabetes, entonces cuando te hacen un estudio genético, realmente también es biotecnología dorada porque es una secuenciación de tu ADN que te ayuda a identificar. ¿Sabes qué? Aquí podemos ver que este gen todavía no se expresa, pero lo tienes, ¿no? O sea, lo tienes. Puede que algún día te dé diabetes, pero por eso también se hacen estos estudios. A lo mejor sí, sí, está ahí el gen, pero si tú te cuidas lo suficiente, puede que ese gen Nunca nunca se se va a exprese. expresar exactamente. Entonces, para eso nos ayuda la biotecnología dorada, nos ayuda a entender un poco más cómo funcionan las cosas en, en un grado más pequeño, un grado más, me parece que ya es en nanómetros, ¿no? En Armstrongs incluso, que es una medida que muy pequeña de números. Sí, sí, sí. También la marrón nos ayuda, por ejemplo, al estudio de sistemas secos, es decir, desiertos, zonas áridas, que muchas veces tampoco se le da la importancia, porque, por ejemplo, hay bacterias que resisten 100 grados Celsius y no mueren. Hay bacterias que resisten menos 20 grados Celsius y no mueren. Todas estas bacterias y todos estos organismos, a lo mejor incluso son organismos primitivos, las bacterias que empezaron a vivir cerca de, cerca del agua, bueno, más bien en el agua, cerca de fosas volcánicas, son las primeras bacterias termoresistentes. De ahí se empezó a originar toda la vida, supuestamente, y estas bacterias nos ayudan a muchas cosas. Si hay una bacteria que sobrevive mucho al calor, bueno, ok, ¿en qué te sirve esa bacteria, no? Pues la puedo ocupar a lo mejor que esta planta sobrevive muy poco a mucha exposición de sol, muchas temperaturas. Entonces, ok, te sirve para ayudar a esta planta a sobrevivir diferentes condiciones. Esta bacteria que sobrevive mucho a frío, a lo mejor no tiene una aplicación en otra cosa, pero si tú la estudias y puedes averiguar una forma de cómo ella sobrevive al frío, nosotros lo podemos implementar en otra cosa, como esta planta, como a lo mejor esta otra bacteria puede sobrevivir más al frío, y en todo eso se dedica, por ejemplo, la biotecnología marrón. De los animales que habitan en desiertos y en zonas áridas, también pues tienen algún uso, ¿no? Además de que solo existan y que sean bonitos y demás, obviamente todo tiene que ser con respeto a la diversidad, pero también nos ayuda esto a la biotecnología marrón. Por ejemplo, yo por la que igual tampoco conocía yo, era la biotecnología naranja, ¿no? Que se encarga de este tema de la divulgación y es, yo creo que, por lo menos en este momento, a la biotecnología que nosotros, bueno, al área de la biotecnología, que nosotros le estamos poniendo nuestro tiempo, ¿no? Pues al final de cuentas, nosotros estamos estudiando, y tú vas más enfocada directamente a la biotecnología, yo al tema del ambiente, pero de esta área de la biotecnología, que es la biotecnología naranja, que se encarga de divulgación, yo creo que es igual de importante que todas las demás. Si bien no Creo que lleva, es la base, ¿no? si bien no lleva a cabo un proceso, no descubre bacterias, no las analiza, da, como dice, da esta información a la gente que no está especializada en eso, ¿no? Y ayuda a quitar ese miedo que existe hacia la La misma biotecnología. biotecnología, ¿no? Y empieza a enseñar y a informar y a decir lo que realmente es, o sea, la verdad, y evita que la gente se espante, ¿no? Al escuchar la misma palabra biotecnología, ¿no? Yo creo que es, no diría la más importante, pero sí una base, como tú decías. Sí, exactamente, es una de las más, creo que de las menos conocidas y las que más se practican, creo yo, porque realmente aplicas biotecnología naranja al momento como dices nosotros, al momento de divulgar, y también ocupas biotecnología naranja para poder hablar sobre otras biotecnologías, que es lo que estamos precisamente haciendo ahorita, ¿no? Claro. Otra de las más importantes y como de las más, creo que ficticias, o bueno, de las que menos te esperas es la biotecnología negra. Suena muy fea Mm. porque sí es fea, ¿no? Lamentablemente es la biotecnología que se encarga de la defensa en contra de un posible futuro hipotético ataque
biológico. Por ejemplo, si hubiera existido o si se hubiera sabido sobre la biotecnología negra en los tiempos en los que fue la conquista de Tenochtitlan, que fue cuando realmente fue una guerra biológica, no fue una guerra física. ¿Por qué? Porque los españoles trajeron la viruela mató a nuestros mexicanos que bueno, que no conocían ese virus, ese patógeno, me parece que es un virus, ¿no? Ujú, sí. Este, no estoy muy seguro, perdón, Pues pero sí, no no es estaban acostumbrados, viruela, por eso fue una virus. viruela, sí, este, no estaban acostumbrados y realmente fue una guerra biológica, se empezaron a enfermar y entonces ganaron básicamente porque nos empezamos a enfermar y por eso ganaron, ¿no? Es precisamente la biotecnología negra nos ayuda a esto, que si algún día llega a pasar de que nos llegan a atacar con algún arma biológica, con un arma química, la biotecnología negra se encarga de proteger, de estudiar y de cuidar de los demás al momento de que pase. Es una biotecnología, yo la verdad cuando la escuché fue así como de wow, sí existe. Pues lamentablemente están las dos partes, ¿no? Está la que estudia la creación de armas biológicas y la contraparte, ¿no? La que estudia la forma de revertir estas armas biológicas, ¿no? O sea, digo, Exactamente. es un futuro muy apocalíptico y realmente no sé de dónde lo escuché alguna vez de alguna plática de algún TED, pero ¿qué se llama? Hablaba acerca de si ocurre una guerra biológica, pues perdería a todo el mundo, ¿no? O sea, incluso los que lanzaron Exactamente. el arma biológica, ¿no? Ellos en algún momento el virus, el patógeno les llegaría y pues todos pasaríamos Incluso a... no sabes cómo puede cambiar, ¿no? O sea, tú lo creas y dices, va, pero ¿quién te dice que va a permanecer igual todo el tiempo, ¿no? Sí, claro, Como bien vemos con el coronavirus, que es completamente normal, no estamos diciendo que sea una creación tampoco, sí, claro. pero el coronavirus ahorita hemos escuchado que la cepa de tal o que la cepa de tal, es porque el coronavirus, al igual que las bacterias, al igual que nosotros, al igual que cualquier ente biológico, muta y cambia. Entonces, ¿quién dice que es a lo mejor esa bacteria o ese virus o ese hongo hipotético que se lance como un arma no cambie? Entonces, realmente es impredecible, ¿no? Porque son procesos biológicos, nosotros no lo podemos controlar. Sí, claro, o sea, a pesar, pues, ya suponiendo, ¿no? Ideas súper, este, pues sí, básicamente, Conspiranoicas. ajá, exactamente, se me ha olvidado la palabra, los gobiernos crean virus y los tienen súper controlados, pues realmente es imposible tenerlos controlados, ¿no? Porque como es la mutación es incontrolable, o sea, esa es su mutación, no puedes controlar algo que se da de forma naturalizada durante miles de millones de años, ¿no? Pero pues como lo Exacto. decías, igual de igual manera cuando estuvimos investigando y descubrí bueno, existe la biotecnología negra, pues está gacho de cierta manera decir, hay gente investigando cómo armar armas biológicas, ¿no? Pero pues Sí, exactamente. O ajá, sea, hay personas que están investigando cómo detenerlas y otras que dicen, voy a armarme un virus ahorita, ¿no? Pero bueno, pues sí, ¿no? Al final ahí también entra un tema de bioética, pero pues como se decía en el pasado, ¿no? En la guerra todo se vale. Entonces pues ya y de ahí. hecho, para la bioética y todos estos asuntos legales hay otra biotecnología que es la biotecnología morada. Esta se dedica a todos estos estudios o estos como valoraciones, más juicios de valor, juicios éticos en los que qué está bien y qué está mal. A eso se dedica la biotecnología morada, a también dar un paso a las legislaciones. No sé si no está permitido algo en el país, pero a través de biotecnología morada se hace alguna regulación, cambia algo en el reglamento, y ya lo puedes hacer. Esto es gracias a la biotecnología morada. Y también va ligada, creo que, a biotecnología naranja, a todo A tipo de todas. biotecnología, Yo creo que porque esa es la que va primero para hacer principalmente algo, ligada. sí, Sí, exactamente, si vas a crear algo y si vas a lanzarlo y quieres que sea permitido, debe llevar un estudio, o sea, debe llevar un estudio por completo para que digas, ok, si es seguro, ya lo puedo poner dentro de mis leyes, ¿no? incluso yo creo que es muy importante más en este tema de biotecnología, porque, por ejemplo, en México está el dicho y es real, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Lo que no está escrito en una ley que no puedes hacer, lo puedes hacer pues porque no hay nada que te lo impida, ¿no? Legalmente, ¿no? O sea, el eticismo los juicios de valor es otra cosa, pero no hay nada legal que te lo impida. Había un caso, por ejemplo, con el hecho de los drones, no estaban legislados, ¿no?
Entonces había muchos problemas de que la gente los podía volar donde quisiera, podían grabar donde quisieran porque decía es que me está grabando y él podía justificar, estoy grabando el panorama, a ver dime dónde dice que yo no puedo grabar hacia tu casa, o sea dime dónde está la ley que dice que no puede hacerlo, ¿no? Entonces están como esas fallitas en el sistema en el cual lo que no está prohibido está permitido. Entonces por lo tanto en este tema de biotecnología yo creo que es mucho más porque también puede partir de ahí de nadie me ha prohibido que yo haga esto, entonces yo lo puedo hacer sin ningún problema, ¿no? Y De hecho, entonces, me parece que en México no hay una norma realmente que diga que no puedes crear o hacer estudios para crear entes biológicos. Entonces imagínate cualquier persona que de repente diga, crea un virus y que le diga al gobierno, ¿sabes qué? No puedes lanzarlo. ¿Quién dice que no? En ajá, las leyes no dice nada, mira, no está estipulado nada. cítame donde dice que no puedo liberar Exacto. este. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde no está prohibido? Está permitido. Entonces, o sea, creo que es la más importante porque es la que nos va a regular el comportamiento o hacia dónde se dirige la biotecnología y si se está dirigiendo de manera correcta, ¿no? Sí, y pues bueno, o sea, como lo decíamos, creo que hay muchas más áreas de la biotecnología. Por lo menos estas son las que pusimos en la publicación que les digo que habla a grandes rasgos de la biotecnología. Por si dicen, ¿sabes qué? No quiero volver a escuchar el podcast. Y pues nada más de repente se me olvidó que era biotecnología blanca, pues te puedes meter a la publicación, y decir, Y pues, revisarlo un ok, poco más a ok, ¿qué es? fondo. Y ahí, o a lo mejor, ¿sabes qué? Quiero volver a escuchar qué dijeron del bioterrorismo, este, de la biotecnología negra. Órale. Pero, te digo, ahí están las dos opciones, ya sea el podcast o la publicación, ¿no? Sí, cualquier cosa, pues igual preguntas, dudas, sugerencias de cualquier tema, igual estamos abiertos, ¿no? Sí, claro. Incluso, por ejemplo, aquí, como tú lo decías, en México no hay, como tú dices, no hay una ley estricta así que diga qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Incluso hace, me parece que fue hace un año que sucedió y se dio mucho a voz a lo que sucedió en el CONACYT aquí en México, Ah, sí, no, que qué enojo, qué sí, enojo, la verdad, sí me básicamente enojé bastante. en nuestra escuela hay 5 carreras, ¿no? Y las 5 se basan en la biotecnología, ¿no? Entonces, pues obviamente todo nuestro círculo social nos enteramos. Y pues básicamente, o sea, resumiendo muy rápido, y por lo menos lo que yo entiendo, es que el CONACYT es el encargado de la parte de la investigación tecnológica Y de dar y becas. bueno, y esa onda. Entonces, y bueno, darle el dinero, ¿no? Para las investigaciones. Entonces, lo que hizo fue que retiró el nombre de la biotecnología del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Y hizo que las investigaciones de biotecnología se enfocaran o entraran dentro de parámetros más específicos. Por ejemplo, que tú dijeras, ¿sabes qué? Tengo una investigación acerca de un frijol transgénico que pueda crecer en este ambiente. Ah, pues es algo de biología, mételo ahí en biología. ¿Sabes Pues qué? algo de botánica. Ajá, o botánica. Ah, pues estoy haciendo un antibiótico que va a ayudar a producir más, perdón, que es más barato producirlo de esta manera, mételo a medicina. Ah, ok. Entonces se le dio el protagonismo que tenía la biotecnología, porque bueno, yo investigué el dato que decía que el 50% de los investigadores que son parte del Sistema Nacional de Investigadores de México hacen estudios relacionados con biotecnología, o sea, la mitad de investigadores hacen estudios relacionados con esta ciencia y les quitaron el protagonismo que tenían para decir, ¿sabes qué? Pues mételo en donde quepa, ¿no? O sea, mételo en medicina, porque estas también son áreas importantes, ¿no? Pero si la mitad de investigadores estaba enfocado a esta ciencia, tenían, estaba perfecto que tuvieran el protagonismo que tenían dentro del Sistema Nacional de Investigación, ¿no? Decir, de poder decir, ¿sabes qué? México es de los países que más invierte en biotecnología porque es el futuro que puede ayudarnos a cambiar algo, ¿no? Exactamente. Y luego te preguntas, por ejemplo, lo que dices, que le quitas protagonismo. Primero, la biotecnología es una ciencia multidisciplinaria, como ya hemos mencionado. Involucra matemáticas, física, química, biología, ecología, involucra muchas ciencias que tienen que ver con biología, física y química. En pocas palabras, y matemáticas.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un estudio o un investigador que haga una investigación, valga la redundancia, que sea completamente de biología sintética? Es decir, que se cree una proteína recombinante, que sea una de esas tesis que las lees y dices, ¿qué? Que dices, modificación de una enzima a través de, no, de métodos biológicos, la cual nos permite que tal bacteria pueda sintetizar tal cosa. Si el CONACYT no sabe clasificar eso, ¿qué le va a pasar a la investigación? Simplemente va a decir, ¿sabes qué? Tu investigación, yo no te voy a dar primera, yo no te voy a dar los fondos para que tú publiques ¿Sabes qué? esa investigación. No O sé sea, para yo no qué lo sé de qué estás me estás haciendo. hablando. Ajá. No sé para qué lo estás haciendo, entonces pues mejor le invierto a otra cosa, ¿no? Ajá, entonces como, ¿sabes qué? Pues tu proyecto no pasa, no te voy a dar el dinero y no pues, y es la verdad, o sea, me da mucha pena decirlo, pero el gobierno, si tú haces algo sobre biotecnología y quieres poner tu propia empresa, quieres emprender como biotecnólogo, el gobierno va a estar ahí para la foto y para sonreír y, en México se hacen cosas sobre biotecnología, pero realmente el que te va a poner el dinero, el que te va a poner la inversión, el que te va a dar el apoyo, va a ser una empresa externa y no precisamente estoy diciendo que sea de biotecnología. El 80% de las personas que se interesan en un proyecto de biotecnología no son ni biotecnólogos ni biólogos, son personas de negocios. Son empresarios. Es por eso que es importante aprender a divulgar y aprender a decir las cosas de una forma más sencilla. Cuando te pregunten qué es biotecnología, trata de resumirlo lo más posible, de hacerlo lo más simple. ¿Por qué? De dar Porque es lo que van a ejemplos. buscar los empresarios. Cuando te digan, si tú te quieres dedicar de tu empresa a hacer, yo que sé, voy a poner un ejemplo, queso, pero no lo quieres hacer de la manera tradicional, pues entonces tú les tienes que, o sea, tú no les vas a decir, a partir de una enzima extraída de tal bacteria, lo que voy a hacer es que voy a generar una fermentación y a través de la enzima que voy a extraer de unos bioreactores, no, o sea, tú les vas a decir, yo lo que quiero es producir queso y lo quiero producir de una manera diferente, de una forma más barata Más barata. y en un lugar más pequeño, a lo mejor en un menor tiempo, entonces Y voy eso a es lo que les producir interesa a los mucho chicos. queso, les va a salir muy barato y la Va remuneración a tener un mejor va a ser sabor, a lo muy mejor, exitosa, ¿no? Y entonces, es la parte, lamentablemente, por lo menos hablamos de aquí en México, ¿no? Que tenemos no la experiencia, pero sí sabemos investigar y sabemos leer y ver noticias y preguntar, ¿no? O sea, yo de mi parte conozco a muchos doctores con los que he tenido la posibilidad de platicar, que han sido mis profesores, ¿no? Y les he preguntado y ellos tienen la experiencia, ¿no? De ver cómo es realmente el panorama que se vive y la limitación que se le da a la investigación en México. Y ahorita estamos hablando de biotecnología, pero hay limitación para todo tipo de investigaciones. Como lo decía Dani, si de por sí, imagínate, hay limitaciones para investigaciones que ya sabes qué, antibiótico para reducir el dolor de estómago, lo digo muy simple, ¿no? Pero tal vez pero para que se entienda, ¿no? Si a esa la rechazan, imagínate cómo no van a rechazar a proteína recombinante con ayuda de técnicas. Lamentablemente, por esa desinformación de decir es que no sé qué estás haciendo, no sé para qué me va a servir, yo no sé, exactamente. de qué me modifiques esa proteína o de que la hagas plegarse de manera diferente, porque pues a mí no me interesa, ¿no? A mí dame resultados, algo real, ¿no? Cuando realmente ese proceso que está haciendo el biotecnólogo es la base para posiblemente un proceso mucho mejor o un Es producto por eso mucho mejor. que también nos enfrentamos a que, por lo menos me ha pasado a mí, que cuando busco información de algún tema, normalmente la tengo que buscar en inglés también, y en inglés encuentro muchísima más información. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí en México ese tipo de información no existe o simplemente no. Sí existe, pero no se aprueba para su publicación. Entonces tienes que estar buscando páginas en portugués, páginas en inglés, páginas en otros idiomas, obviamente. No sé muchos idiomas, nada sé inglés, un poquito y portugués, pues medio lo entiendo, ¿no? Este, pero es el desafío en el que nos enfrentamos y realmente creo que tiene que ver con cambiar la mentalidad en México. Sí, o sea, yo creo que el punto clave es Estereotipos. quitarle el estereotipo y el miedo a la gente al hablar de biotecnología, ¿no? Porque bueno, hace rato cuando estaba medio armando mis notas, leí una parte donde decía una persona, si tú le dices, mira, come este queso, se lo come, ¿no?
Pero si tú le dices, mira, esta leche la dejé al aire libre y tiene bacterias, cómetela. Pues suena diferente, ¿no? O, o en vez de decir, mira, este líquido blanco tiene bacterias y se puso así, cómetelo. Es diferente a decir, mira, esto es un queso, ¿no? Y da Exactamente. más miedo escuchar la de, es un líquido blanco que tiene bacterias, cuando lo único que es un queso, ¿no? Que Exactamente. se da la Igual fermentación. porque, Y es, y porque es, asocian bacterias a enfermedad. y es eso por lo cual la información se debe dar de una forma simple, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, de alguna manera yo he buscado a la mejor información acerca de bioremediación, de degradación, bueno, perdón, sí, degradación de materia orgánica en aguas, siempre viene muy técnico de decir, ¿sabes qué? Pues agregan bacterias al agua que por medio de su metabolismo degradan la materia orgánica y se produce CO2. Y Ajá, y tiene un efecto negativo. O sea, es algo muy técnico que es información para gente que realmente está estudiando o está especializada ya en eso, ¿no? No hay gente que, no hay algo que te diga, ¿sabes qué? Esta bacteria, este organismo, está ayudando a quitarle la materia orgánica que tiene el agua, que te podría enfermar posteriormente, y eso es una manera simple y algo que podría dejar e impactar en la mente de las personas, decir, ok, pues esta bacteria, la bacteria no es como tú le dices, dejar de enfocarla simplemente a enfermedad, y sabes que una bacteria también puede ser benéfica para mí, ¿no? O sea, no directamente para mi cuerpo, pero para los productos que estoy obteniendo a base de esos procesos, es totalmente benéfica. exactamente, la próxima vez que tú consumas un yogurt, es gracias a bacterias fermentadoras que gracias al proceso que llevan, pues están creando tu yogurt, y que eso es gracias a las enzimas que se extraen de una bacteria y también de la leche que sale de una vaca. O sea, cada vez que de los ejemplos que hemos hablado, toma en cuenta biotecnología y si puedes, difúndela. Ese es el chiste, ¿no? Que se empiece a perder ese miedo. Ajá, incluso, por ejemplo, yo investigué muy rápidamente un dato de, en México, desde 1988 se dio la pauta para empezar a cultivar productos transgénicos, ¿no? Y han pasado hasta el día de hoy 23 años, ¿no? No hay ningún estudio que avale que haya una enfermedad por cultivos transgénicos o alimentos transgénicos, sino, por ejemplo, en cuestión de contaminantes, hay estudios que en cuestión de 5 o 10 años, contaminantes liberados por empresas en productos que no tienen que ver con biotecnología, matan a muchísima gente porque la gente se muere exactamente de lo mismo, ¿no? Hay una publicación que hicimos, perdón, de contaminación por metales pesados, donde se habla de eso, de una enfermedad que en muy pocos años mató a mucha gente de la misma manera, y era prácticamente por ese contaminante. De lo que Sí, no hay es de decir, ¿sabes qué? Es que toda la gente se está muriendo por lo mismo y es gracias a los cultivos transgénicos o los alimentos transgénicos. exactamente. O sea, tenemos creo que es importante, fundamental, diría yo, la biotecnología naranja para este tipo de cuestiones, porque es importante informarse por qué están pasando las cosas y por qué existe lo que existe, ¿no? Por qué un yogurt es como es, por qué se crea el queso, por qué existen las enfermedades, cómo las podemos curar, cuál es la manera más eficiente y como dices, ¿no? Eso de remediación, por qué se está muriendo la gente, ¿no? Claro, o sea, es como les decimos, yo creo que siempre, y yo creo que en algún momento los vamos a hartar. El punto de aquí es investigar un poquito más allá de lo que escuchas, ¿no? O sea, decir, Sí, ¿sabes qué? ¿De dónde salen las cosas que estoy consumiendo, no? O sea, mi bebida favorita, cómo se produjo, ¿no? Ahora, me gusta mucho la cerveza, cómo se hace una cerveza, ¿no? Y decir, o sea, la cerveza no hay un río de cerveza del que la extraigamos toda, ¿no? Es un proceso que se tiene que hacer para realizarla, lo mismo con el queso, lo mismo con el yogur. Entonces, hay que darnos ese tiempo de decir, ¿sabes qué? Yo he escuchado que los transgénicos son malos. ¿Realmente son malos? Solo te toma unos minutos empezar a investigar, e incluso te puede interesar decir, ¿sabes qué? Pues me doy cuenta que no, que los transgénicos no son malos y realmente tienen aplicaciones que me están ayudando a mi propio cuerpo, ¿no?
El punto no es crear un jitomate gigante, ¿no? Un jitomate gigante y que hable, y invisible y radiactivo, ¿no? El punto es producir cosas que nos ayuden, ¿no? No cosas, conspiranoicas de decir es que nos están metiendo cáncer, este, todos los doctores están en conjunto, o todos los científicos están en conjunto para matar a la población. No, o sea, Sí, exactamente. realmente, Crea tu propia verdad, o sea, es decir, investiga, no te creas lo que dicen. Investiga por tu cuenta y date cuenta de cómo funcionan realmente las cosas. claro, y, o sea, te digo, te toma cuestión de minutos empezar a decir, ¿sabes qué? ¿De dónde sale esto? ¿Cómo se produce? ¿Realmente hace daño? ¿No hace daño? ¿En qué me ayuda? ¿Qué procesos hay? Y incluso tú puedes, de tu misma parte, empezar a difundir, ¿sabes qué? Pues encontré que realmente se hace de esta manera este producto, y lo compartes a lo mejor en tus redes sociales, o lo compartes y empiezas a generar empiezas a quitar esta idea mala que se tiene, por lo menos el mexicano, de la biotecnología, ¿no? De imaginarse biotecnología y satanizarlo como si fuera el peor mal Lo que le peor ha del pasado al mundo. mundo, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, creo que con eso nos despedimos. Hemos llegado más o menos un poco a la conclusión de este tema. Probablemente en otro podcast estemos hablando de algunos de los temas ya discutidos antes. A lo mejor, si ustedes Tal vez prefieren, si les gusta hablaríamos de un área específica y metiéndonos muy específicamente al directamente en Internet. aplicaciones, en cómo surge, demás. Entonces también en los comentarios pongan cualquier cosa. Si les interesó un tema que fuera para publicación o para podcast, nosotros decidiríamos, depende de la extensión de ese tema. ¿Para qué irían? Podríamos hablar de transgénicos, podríamos hablar de bioética, podríamos hablar de eugenesia, podríamos hablar de diferentes cosas. Entonces, si gustan, pues pueden dejarnos su comentario, cualquier duda que les haya surgido durante todo este tiempo. Por favor, déjenos saber en los comentarios, síguenos en redes sociales. Facebook, estamos como los Bioinges. De todas formas, les vamos a poner acá abajo en la descripción todo. Si lo están viendo en YouTube, los links están acá abajo en la descripción. En Este, Spotify, pues nada, queda como por pura voz. ajá, Estamos como los Bioinges en Facebook, en Instagram estamos como Ambiotech-divulgación. Y pues me parece que ya. y Tal sí, vez en en algún YouTube. en YouTube también estamos como los Bioinges, si lo están viendo ahí, o ya sea lo están escuchando en Spotify. Y también estamos en varias plataformas de podcast, que como les digo, posteriormente los pasaremos a compartir los links Sí, porque cuando entendamos un poquito más cómo funcionan. Pero pues bueno, esperamos que les haya gustado, y pues para mí fue un gusto estar aquí y platicar. Y igualmente pues fue un gustazo. si de algún tema quieren que hablemos en específico, los comentarios en las publicaciones de Facebook, Mándanos mensaje en nuestra página. en la historia, ¿Eh? pueden contestarlas si les da pena comentar, lo que sea. Y pues nosotros tomaremos en cuenta, ¿no? Toda la información que nos aportan. Entonces, pues bueno, Pues bueno, muchas gracias por muchas estar aquí, gracias. por escucharnos. Cuídense, Nos que vemos. estén bien. Bye, banda.